segunda parte, así como iniciamos sobre el embarazo de María, que María le está compartiendo a José el hecho de que ella está embarazada, estando comprometida con él sin haber ellos tenido un encuentro sexual, ¿verdad? Les decía que cómo habrá sido la psicología de este hombre después de que escuchó semejante situación, ¿verdad? Porque como todo ser humano, tuvo que haberse llenado de incertidumbre, José. Y además de ello, cuestionarse, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado? ¿Si será cierto? Y muchas otras cosas. Entonces, María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que se unieran, José, su esposo, que fue un hombre justo y no quería que María pasara vergüenza delante de todos, por eso pensaba divorciarse de ella en privado. Pero después de que él pensó todas estas cosas, miren, el ángel de Jehová se le aparece en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, porque el niño que lleva en su interior ha sido concebido por el Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y tienes que llamarlo Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto, de hecho, pasó para que se cumpliera lo que Jehová había dicho por medio del profeta. Les comentaba que las cosas que Dios hace son perfectas. María tuvo el privilegio de recibir directamente la visita de un ángel. Ella fue la escogida por el Señor para que se cumpliera su plan. Y José es visitado por un ángel por medio de sueños. Este ángel es un mensajero directo del Señor. Dios le da indicaciones precisas al ángel donde le hace saber que lo que ella va a concebir es varón. No habían ultrasonografía ni nada de esas cosas que tenemos hoy en día. Un ángel le dice el género de ese hijo, cuál va a ser la misión que trae este hijo para toda la humanidad. Es precioso lo que Dios hace porque lo hace perfecto, lo hace conforme a lo que es su reino, conforme a lo que es la cultura de su reino y conforme a lo que es Él como Dios verdadero. El embarazo de María, yo les hacía acá una reflexión, ¿verdad? Que cerraran sus ojitos y que pensaran que ya en los últimos días que a ustedes se les han dado la fecha en que iban a ser madres, estaban en una cama, en un cuartito, en una casa, pues con sus comodidades, esperando la llegada de ese bebé. En este caso de María y José, ellos eran hombres de una sociedad que tenía costumbres y habían leyes impuestas por los gobernantes de la época, ¿verdad? Entonces ellos tenían que ir a Belén para empadronarse ellos. Yendo camino a Belén, como lo podemos ver aquí en el Evangelio de Lucas 2, versículo 4 al 7, nos revela. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual está encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Ella lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en un mesón, a donde intentaron que se les diera una habitación. Obviamente iban a rentar esa habitación, ¿verdad? Pero como todos sabemos, ellos en la angustia que tenía José de que tenía que asistir a su mujer, sin médicos, ¿verdad? Sin enfermeras. Este hombre, Dios tuvo que dotarlo de esa sabiduría para que pudiera ser atendida a ella para el alumbramiento de su hijo. Y Dios es allí también obrando en ellos como familia. El alumbramiento de María y su primogénito. La Biblia dice que María tuvo ese privilegio singular, único en toda la historia de la palabra de Dios,
de dar a luz a Jesús, cuando ella aún estaba virgen. La Biblia profetizó este milagro en el libro de Isaías y registró su cumplimiento en los evangelios de Mateo y Lucas. En el libro de Isaías hay una noticia, ¿verdad? En algún momento va a haber un hombre que va a ser el padre adoptivo porque su mujer la esposa va a estar virgen y ella va a concebir por obra del Espíritu Santo. Eso fue el dato, la información que se daba en esa profecía en el libro de Isaías. Pero en los evangelios de Mateo y Lucas lo revelan, lo confirman y es como que fuese esa acta de nacimiento, ¿verdad? De ese plan divino que Dios tiene para nosotros hasta el día de hoy. En una profecía sobre el nacimiento del Mesías, Isaías lo predijo. Miren, la doncella misma realmente quedará encinta y va a dar a luz un hijo. Por inspiración divina, el escritor bíblico Mateo relacionó esta profecía de Isaías con la concepción de Jesús. Después de relatar que María quedó embarazada mediante un milagro, Mateo añade, todo esto realmente pasó para que se cumpliera lo que Jehová había hablado por su profeta Isaías, que dijo, miren, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa con nosotros está Dios. Mateo 1, del versículo 22 al 23. Se cumple lo que en el pasado se habló sobre el futuro. Interesante, ¿verdad? Cómo nuestro Dios es preeminentemente presente en cada tiempo y perfecto. Los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 12, nos relatan este suceso. Aquí podemos ver en la ilustración que están los pastorcitos con sus ovejitas y los visita un ángel, como lo dice el Evangelio. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban con vigilias en la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presenta un ángel y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. No temáis, porque aquí doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y recientemente apareció con el ángel una multitud de huéspedes celestiales. Qué glorioso esto, hermanas, que pudieron estos partocitos contemplar esto, ¿verdad? Que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Así como en el Éxodo pudimos ver que cuando el pueblo de Israel va caminando hacia la tierra prometida, había una nube que los acompañaba y había una luz en la noche, una luz de fuego en la noche que los iluminaba, era la gloria de Dios. Esto es maravilloso, cómo Dios envuelve todo lo que es de Él en una dimensión sobrenatural, como le pasó a Juanita en ese testimonio, que fue sobrenatural lo que pasó para que esta mujer le llevara ese amor de Cristo a esta mujer. Es maravilloso todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Tenemos un privilegio y somos amadas por un Dios que Él es perfecto y nos ama siendo nosotras imperfectas. Vinieron pues apresuradamente, ¿verdad? Todos los pastorcitos al haber visto ese número de ángeles que decían esa palabra tan hermosa, ¿verdad? Paz a la tierra, a los hombres, ¿verdad? Y la gloria sea para el Dios. Llegaron a donde estaba María con su hijo recién nacido. Seguramente era una noche que hacía frío, hermanas, pero María no se quejaba. María se mantenía firme. María
fue asistida nada más que por su esposo y por las fuerzas que le mandó nuestro Dios por medio del Espíritu Santo para ese alumbramiento fuera perfecto. No hubo contaminación, amadas. No hubo nada que pudiera dañar ese plan que Dios tenía con esta mujer para que ella constituyera esta familia conforme Dios lo había predestinado. El Evangelio de Lucas dice, y José subió de Galilea en la ciudad de Nazaret a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia del rey David, ambos, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en esos pañales. Lo acostó en un pesebre porque no tenían lugar en ese mesón a donde habían ido a buscar para pasar la noche. Todos sabemos lo que este acontecimiento representa para la humanidad y es lo que decía Juanita, lo que decía Danet, lo que decía Mili. Estas son unas fiestas para celebrar este acontecimiento, para venir y rescatar lo que ya está perdido, pero aún así Él viene en la búsqueda de eso para restaurarlo y tomarlo, mandando lo mejor que Él tiene para Él mismo, que es Él mismo convirtiéndose en ese niño y en ese hombre que fue Jesucristo. Dios revela desde el Antiguo Testamento ese plan de redención a su pueblo, la esperanza que todos tenían en el Antiguo Testamento que vendría un Mesías para rescatarlos, para darles esa vida eterna por medio de ese Hijo que fue Jesús. Tanto el Evangelio de Mateo como Lucas dan cuenta del sobresaliente milagro de que Jesús naciera de una virgen. El primero muestra que ese prodigio cumplió una profecía que se anunció siglos atrás en el libro de Isaías. Y en el libro de Mateo se establece y se explica que Jesús, al nacer en Belén y debido a un censo que se había de cumplir por las normas que establecían los gobiernos, ordenó y obligó a María y a todos los que estaban en ese lugar a que hicieran ese empadronamiento. Pero como ellos no eran de Belén y llegaban, ellos se sometían en obediencia a esas leyes y así lo hicieron. El hecho de que Jesús naciera en Belén no fue algo fortuito, tenía un propósito y era que el rey David era de Belén. Y esto había de cumplirse porque Dios iba alineando todo conforme es su divinidad, su soberanía y su voluntad. El profeta Miqueas había predicado varios siglos antes que el Mesías procedería de este pueblo, insignificante en apariencia y cercano a Jerusalén. Esto lo podemos respaldar con la cita bíblica de Miqueas 5, verso 2. Hemos visto cómo el acontecimiento del nacimiento de Jesús tiene un propósito sobrenatural, divino y especial. Dios, a pesar de que hay ciertas cosas que no pueden estar en su lugar, pero Él mismo se encarga de llevar todo a esa línea que Él ya tiene predestinada. Cuando yo les digo que no está en su lugar, voy a poner este ejemplo. De niña, a mi edad, en la época de los 16, 14, 18, 14, 17 por ahí. Yo había recibido un llamado de parte de Dios en el centro de estudios a donde yo estudiaba. Hice una confesión de fe en esa época, hermanas, pero no floreció. Seguramente por la edad, porque las costumbres, por lo que sea. Pero yo estaba en un lugar
correcto ante Dios porque era un centro de estudios a donde nos instruían sobre la palabra de Dios. Mucho, tenía materias que nos compartían sobre el Génesis y sobre el Evangelio de Mateo, porque es el inicio, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, los Evangelios, perdón. Entonces, si a esa edad yo hice una confesión de fe, pero yo no disfruto. No obstante, había algo que me hacía ser una niña como muy diferente a las demás, con mucha prudencia, ¿verdad? Con mis rebeldías como la de cualquier persona de esa edad. Pero con el paso del tiempo, amadas, Dios me llevó a su redil, porque Él nos tiene pensados, soñados, diseñados, amados, para que estemos aquí. Somos ese privilegio, tenemos ese privilegio y somos privilegiadas por ser parte del pueblo de Dios. María fue una mujer única, extraordinaria y bendita entre todas las mujeres de todas las generaciones. Indudablemente, ella fue una mujer muy conocida en toda la historia. Y eso no es de extrañarse, pues Dios le concedió un lugar excepcional en el cumplimiento de su propósito. De hecho, hoy en día hay millones de personas que le brindan una auténtica devoción. Ella es un modelo de fe, esperanza, caridad y muchas otras cosas. María, como conocedora de las escrituras de esa época, ella tenía una estrecha amistad con Dios. Era evidente que conocía esas escrituras, pues había sido instruida en ellas por su familia. Y además de ello, eh, en una conversación que tiene con Elizabeth, que fue la madre de Juan el Bautista, ella citó las escrituras hebreas más de 20 veces. Lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo del 46 al 55, que es el Magnificat, que es la expresión de exaltación a Dios al saberse escogida por Él. Se cree que en esta época las jóvenes sabían que en el tiempo actual de esa época, en el tiempo de la Pascua, estaba cerca y que era el momento en el cual habría una gran expectativa porque se conocía que de esa ciudad nacería el Mesías esperado, que es lo que les mencioné hace un momento. María era una persona de inclinaciones espirituales, aunque la ley no exigía que las mujeres asistieran a Jerusalén para celebrar la Pascua, pero ella acompañaba todos los años a su esposo. Aquí podemos ver un rol de ella como esposa, de estar a la par de su marido, apoyándole, ¿verdad? De seguro que tenía múltiples ocupaciones como cualquier otra persona que tiene un hogar, que es madre, que tiene que atender una casa y atenderse ella, a su marido, pero ella lo acompañaba. Aquí podemos ver una pequeña característica de lo que una esposa conforme al corazón de Dios debemos hacer. Tenía cualidades y características que muchas mujeres tenemos hoy en día, pero lo que realmente Dios vio en ella fue su acto de humildad. La actitud de humildad de María es algo que a Dios le agradó y ella lo tenía quizás más que todas las otras mujeres que habían en ese lugar, en esa época, ¿verdad? Dios favorece a las personas humildes que lo aman y que se interesan profundamente en ver el cumplimiento de sus propósitos, como una y otra vez lo ponen de manifiesto los sucesos que acompañaron al nacimiento de Jesús. Jesús valoró la humildad y la sencillez que tenía María. Ser y vivir desde la humildad es el fundamento de todas las virtudes. El ejemplo lo tenemos en María. Dios se fijó en esa humildad de su sierva y ella dejó que él actuara. No se anticipaba como lo habían hecho otras mujeres que ya hemos visto.
¿Cuáles son los aprendizajes que debíamos de tener de esta mujer única y extraordinaria? Son muchos, hermanas, pero por el tema de tiempo no los voy a poner todos y solo los voy a ir mencionando. Ella fue una mujer de gracia y de grandes privilegios. María testificó en el Evangelio de Lucas 1:48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Aún las que no han llegado, también sabrán de esta mujer. María fue investida de gracia de parte de Dios. María se reconoce como una mujer bendecida por Dios. Fue una mujer de fe. Definitivamente algo que me sorprende de María es de que cuando ella le dice el ángel que va a dar a luz a su hijo, aquí estoy, soy yo la elegida, gracias Señor, ¿verdad? Tomó una actitud de decisión, de valor, una actitud de una mujer de fe. Lo único que cuestionaba es el hecho de que todos sabíamos que para poder concebir un hijo necesitamos tener el contacto de nuestro esposo, ¿verdad? Para poder tener esa semilla y poder nosotros hacer producir esa semilla que son los hijos. Entonces ella no tenía esta vida, ella la desconocía. Era la única interrogante que hizo porque no sabía cómo iba a suceder. Pero el ángel le explica claramente qué es lo que va a pasar. Y se cumplió así. Fue una mujer humilde porque reconoce en el Magnificat a Dios y reconoce su gracia y el poder que Él tiene. Allí también es una expresión de humildad de María, de reconocer la condición de ella limitada, ¿verdad? Fue una mujer con mansedumbre, fue una mujer sencilla de corazón, a pesar de que tenía conocimientos sobre estas escrituras y estos pasajes que iban a acontecer, pero ella se mantenía siendo ella como la persona con una expectativa, pero una expectativa, yo le llamaría sencilla, una expectativa dentro de lo que cabe es normal. Fue una mujer bondadosa y piadosa. Siguió el liderazgo piadoso de su esposo, quien era la cabeza de familia, lo cual fue un gran beneficio para toda su familia. Tenía confianza y una dependencia de Dios. María era una mujer con una gran confianza en Dios. Ella no lo dudaba, hermanas. Ese es un don que le pido a mi Dios, que me revista de que le crea todo lo que la palabra dice, que se apodere más de mi mente, su espíritu, para que yo esté siempre confiada en que Él hará. Era una mujer de compromiso, pues tomó la batuta, ¿verdad? Con el hecho de decir, aquí estoy. Seré la madre del Mesías conforme a lo que dice mi Dios. Fue una mujer sincera y fue fiel. Fue sincera porque podemos ver que ella fue y le comentó a su esposo lo que ella había recibido, ese anuncio tan sorprendente y sobrenatural. Y fue una mujer fiel al plan de Dios, a ella, a su familia, a su esposo. Era una madre maravillosa. Como madre de Jesús ejerció una gran influencia en su vida, ya que lo crió basado en los conocimientos que previamente Dios había puesto en ella para que así pudiera formar y crear a su hijo, que era parte de ese plan que Dios tenía en su soberanía, hermanas. Le enseñó principios morales de la época sólidos desde que él fue pequeño. Valiente y decidida. Tenía un denuedo, María, fue una mujer de valor, con carácter, que vivió una vida honesta y transparente. Vivió una vida de acuerdo a la verdad y a la honestidad, por lo cual no se avergonzó de estar embarazada y de tener que estar en la sociedad sin que hubiese habido un evento que
que le dijera a la sociedad que ella efectivamente se había convertido en la esposa de Jesús. Después de que, se cree que después de que José es anunciado por el ángel lo que ha sucedido en María, él hace preparativos, ¿verdad? Porque según las costumbres, como vimos, el compromiso de ellos duraba un año y después de ese año se hacían los preparativos ya para poder establecer una boda y hacer todo lo que se tenía que hacer en esa ley, ir a registrarse en una, como una alcaldía, creería yo, y también pues llevar los testigos que daban fe de que se había cumplido ese requisito de establecerse como matrimonio. Dios conocía bien a María y estaba seguro que ella amaría y cuidaría a su hijo. Y sin duda María siguió teniendo una buena amistad con Jehová, incluso después de que Jesús murió y fue llevado al cielo. Fíjense que hablando con una persona de la iglesia, ella me decía antes de que ella, me compartía que antes de que ella fuera una mujer nacida de nuevo, cuando ella estudiaba estas cosas de que María tiene que ir al lugar a donde clavaron a Jesucristo, tuvo que esperar a que él expirara, ver todo esto y bajar el cuerpo de Jesús. Me decía esta persona que cuando ella estudiaba eso, ella tenía pleito con Dios y que eso era algo que la hacía a ella resistir a dar una confesión de fe, porque decía, ¿cómo es posible que si Dios es un Dios de amor, hizo pasar tanto sufrimiento a ese hombre que era Jesucristo y que era su hijo, y a esta mujer a quien él mismo había predestinado y la escogió porque estaba llena de su gracia? Entonces ella tenía ese conflicto, ¿verdad? Y realmente yo me pongo a pensar, ahora que yo estaba haciendo esta conferencia, hermanas, hasta cierto punto ella tenía razón de cuestionar esto, ¿verdad? Porque, claro, no tenía ella la conversión completa, Dios obrando en ella en ese momento. Y yo me ponía a pensar, como dice acá, ¿verdad? Que María siguió teniendo una buena amistad con Dios, incluso después de que su hijo murió. Me imagino que, yo no sé, cuando una mujer pierde, una madre pierde un hijo, sanar ese dolor debe de pasar mucho tiempo, porque perdió vida de su vida y carne de su carne, una madre, cuando pierde un hijo. Debe de ser un dolor fuertísimo y algo que no le es fácil reponerse, pero solo con la ayuda de Dios, con esa intervención sobrenatural, ella podía continuar como que no pasaba nada, porque mantenía esa misma amistad que tenía y quizás creo yo que era aún más profunda, más cercana, porque ella tenía que a partir de ahí saber todo lo que venía posteriormente a la muerte de su hijo. Por lo tanto, María fue una mujer excepcional en todos los aspectos. Fue preparada y diseñada por Dios para que fuera el modelo a seguir de todas nosotras. Si nosotros queremos predicar, nosotros debemos de tener ese modelo de ella en mente. Yo escucho que hay muchas predicadoras hoy en día y con el respeto que cada una merece, pero el modelo a seguir nuestro debe de ser el de María, porque esa es la creación por excelencia de Dios para que cumplamos el plan que Dios quiere que nosotros cumplamos, esa misión, como lo decía Juanita en su testimonio. Sin duda, María siguió teniendo esa buena amistad con Jehová, incluso después de que su hijo fue a los cielos. Y hay algo bien importante que debemos de tener en cuenta, y es que a Dios le placen dos cosas: la humildad, que es la base de todo beneficio para que nosotros recibamos de parte de Dios, y el arrepentimiento genuino por nuestros pecados, porque esa es la manera de cómo nosotros como mujeres de verdad le estamos dando ese señorío a Dios en nuestra vida, amadas.
María ha sido una mujer extraordinaria y seguirá siéndolo por los siglos de los siglos. Con esta reflexión termino la conferencia y gracias a todas por esta atención.